Voy a presentar a los siguientes disertantes. Es de residuos a insumos, reutilización de efluentes líquidos y aprovechamiento de lodos. Los disertantes son los ingenieros Carlos Egoscu y Lucila Sandri, de Aireon Argentina Sociedad Anónima. El ingeniero Carlos Egoscu es ingeniero naval y mecánico de la UBA, tiene un doctorado en Francia de la Escuela de Ingenieros de Poitiers, trabaja en efluentes hace más de 25 años, ha realizado más de 200 proyectos ejecutivos y actualmente se desempeña como gerente de proyectos y procesos de Aireon Argentina. La ingeniera Lucila Sandres, ingeniera ambiental, recibida en la Universidad Nacional de San Martín, ha realizado intercambios académicos en Estados Unidos y Francia. Desde hace 2 años trabaja en el departamento comercial de Aireon Argentina, actualmente como ejecutiva comercial, y es miembro fundador activo de la SEMA Joven, que es recientemente creada en la SEMA. Bueno, les doy la palabra a ambos. Gracias. Gracias, Gracias, Marcela. Marcela. Bueno, me confirman si se ve bien, si nos escuchan bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar presentes en nuestra charla que se titula de residuos e insumos, reutilización de efluentes líquidos y aprovechamiento de lodos. Como breve introducción, les comento acerca de Aireon Argentina, la empresa en donde trabajamos. Tiene más de 25 años de experiencia en el tratamiento de aguas, efluentes y aire. Nosotros nos dedicamos al diseño y construcción de plantas, también a la provisión de equipamiento y servicios de operación y mantenimiento de plantas. Estamos ubicados en Buenos Aires y atendemos proyectos de todo el Cono Sur. Tenemos la certificación de calidad 9001 y pertenecemos a cámaras ambientales como la SEMA y la Water Environment Federation. Bueno, ahora en lo que respecta a la temática de nuestra charla, comienzo por hacer una breve introducción sobre, digamos, en la economía normal, las plantas de tratamiento de efluentes también respetaban esos conceptos de flujo lineal de recursos, donde el efluente ingresaba a una planta, sufría un cambio, una transformación, y salía tratado, y luego se disponía de un curso receptor, un río, un mar, etc. Para hacer ese proceso consume energía, una planta de tratamiento, y tiene un residuo, que hoy en día es considerado un residuo, que son los barros o los lodos, que van a disposición final. Ese es como el concepto original de las plantas de tratamiento. En esta tendencia, frente a la escasez de recursos, lo que es el rubro de tratamiento de efluentes también se tiene que adecuar a los conceptos de economía circular, tratando de circular esos recursos dentro de la economía y convertirlos no en residuos, sino en insumos. Entonces, lo que sería el agua, la idea es optimizar su consumo, preservando su calidad. En lo que respecta a la energía, el objetivo es reemplazar el uso de fuentes no renovables, aumentando la eficiencia en la planta, y lo que son lodos, uno va a tratar de reducir su generación y reutilizarlo también como un insumo para otros usos. En lo que respecta particularmente el agua, que va a ser el primer tema que vamos a abordar, Aireon ya tiene varios años de experiencia empleando lo que es el reuso del agua tratada para diversos usos. Entre ellos se puede mencionar el riego, se puede mencionar usos industriales de lavado de instalaciones, para recarga de sanitarios, para uso como agua de reservorios de incendio. Bueno, hay distintos usos que puede tener un agua tratada, una planta de tratamiento, y ahora Carlos va a poder explicar cómo lograr llegar a esa calidad para agua de reuso. Bueno, ¿cómo les va? Voy a presentar lo que es una de las tecnologías utilizadas actualmente, tal vez la más moderna de ellas, y que nos permite tener un agua de calidad, llamamos reuso. Básicamente, la tecnología se denomina MBR, que viene de la denominación en inglés Membrane Bioreactor o bioreactor de membranas. No es ni más ni menos que un proceso de barros activados, donde la biomasa es separada a través de una filtración por medio de membranas, en lugar de la clásica separación gravitatoria en un sedimentador o incluso en un flotador.
Y esto nos permite trabajar con una mayor cantidad de sólidos en el reactor y obtener un efluente de altísima calidad, con bajísima carga orgánica, ausencia de sólidos, prácticamente cero sólidos, y una desinfección física que atañe básicamente a bacterias. Con respecto a los virus, muchos de ellos son de tamaños inferiores a la porosidad de la membrana, con lo cual pasan, por lo cual siempre es recomendable tener algún sistema alternativo de desinfección, pero vemos ya que cumpliendo estos tres elementos estamos en presencia de un agua que deja de ser un agua para un vertido exclusivamente, sino que puede ser perfectamente reutilizable. Lucila, pasa. Bueno, las ventajas del sistema MBR básicamente es que tiene una planta muy reducida debido a que no tiene decantadores secundarios. El volumen de los reactores es hasta 4 veces menor, dado que se trabaja con concentraciones de sólidos que van en el orden de 10 a 12 gramos por litro, en lugar de los 3 a 4 gramos por litro habituales en las plantas convencionales. Tenemos una excelente calidad de agua tratada, apta para reuso. Tiene facilidad de operación y mantenimiento, dado su automatismo. Excelente capacidad de tratamiento de aguas residuales difíciles, dado que tiene un gran conjunto de microorganismos por una gran cantidad de biomasa, por lo tanto puede permitirse, digamos, hacer frente a choques o a aguas difíciles. Es un proceso estable, tiene baja producción de fangos, un tema muy importante que después vamos a remarcar, debido básicamente a la edad del barro bastante elevada, del orden de 30 a 40 días, y como si no fuera una cosa muy importante, es que es muy fácil adaptar o muy fácil transformar un sistema convencional en un sistema MBR que permitiría tanto una ampliación de la planta en cuanto a carga hidráulica como en cuanto a carga orgánica, mejorando la calidad de la misma. Si comparamos básicamente un esquema convencional de planta de tratamiento de efluentes clásica, vemos arriba, en este caso se ha puesto un tanque de ecualización, hay un reactor, un sedimentador secundario, su recirculación de lodos, y hemos mostrado un tanque de agua tratada. Si comparamos ese mismo ejemplo, no proporcional, pero en comparación con el de arriba, en una planta MBR vamos a tener la presencia o no de un tanque de ecualización, un reactor mucho menor a donde están inmersos los módulos con las membranas, vamos a tener ausencia del clarificador secundario y directamente los lodos van a ser purgados del reactor de membrana para su utilización posterior. Y finalmente mantenemos el tanque de efluente tratado, que va a ser la base, digamos, para poseer o para tener agua de calidad de reuso. En cuanto a las calidades a obtener, el gráfico de la izquierda nos muestra, según una clasificación de calidad de agua de la Organización Mundial de la Salud, que podemos clasificarla en 4 grados de acuerdo a la posibilidad de contacto con el ser humano. Desde el grado 1, que es relativamente bajo posibilidad de contacto, hasta el grado 4, que es contacto con boca, o sea que se referencia a un agua potable. Normalmente la calidad de salida del tratamiento con membranas MBR va a estar ubicado mejor que el grado 3, es decir, prácticamente entre el grado 3 y grado 4, es decir, muy cerca de lo que es el agua potable, tal vez con un elemento que es difícilmente controlable, salvo que la fuente sea adecuada, que es el tema del color. Para el resto de los elementos vemos que un grado 1 es aceptable si tiene una cantidad de coliformes cada 100 mililitros de menores que 1000, grado 350. En el caso de membranas vamos a tener 0, vamos a tener una DBO que está en el orden de 3 a 5 miligramos por litro. Turbidez es muy baja, menor que 1 prácticamente en todos los casos, no hay problemas de olor, y el único parámetro que no es fácil de asegurar, por supuesto que en los casos comunes no debería haber color, pero en muchos casos hay color, es el tema del color. Por lo tanto, como conclusión, tenemos un líquido de salida de nuestro sistema de membranas que es mejor que el caso 3 de contacto con piel y muy próximo de lo que son las calidades de agua potable.
Para verlo un poquito más en detalle y visualizarlo, vamos a tener lo que vemos en el dibujito del medio, es el módulo de membranas. El módulo de membranas posee un sistema de aireación para limpieza permanente de la membrana, por rasgado de la misma con el aire, y si vemos los detalles de los dos dibujitos que están a la derecha, vemos cómo se pasa ese proceso. Vamos a tener del lado izquierdo los microorganismos y la biomasa que está trabajando, y vamos a tener del lado derecho, posterior a la membrana, el agua limpia. Es decir, las membranas, que son membranas porosas, que tienen una porosidad del orden de 0,2 micrones, la que trabajamos nosotros. Hay membranas que abarcan un rango entre la ultrafiltración y la microfiltración, es decir, con un orden de menos de un micrón, en particular 0,2 micrones como poro medio, impide el pasaje de los lodos, de la biomasa y de las bacterias, como dije, quedando un residuo que, si está bien tratado, es un líquido totalmente bajísimo en carga orgánica, con ausencia de sólidos y desinfectado físicamente. Si vemos un poquito más en detalle qué es lo que pasa, estamos hablando de casos de membranas planas. Las membranas son esas líneas que parecen barrotes en la foto de la derecha, y lo que se ve es cómo circula tanto los lodos, que son los puntos oscuros, como el aire, que son los puntos claros, y ese aire que viene del sistema propio que tienen los módulos en su carcasa, hace que barra el excedente de lodos que puedan depositarse sobre las membranas para, digamos, realizar una limpieza permanente. Ese aire, por supuesto, tiene oxígeno, y ese oxígeno nos sirve, por un lado, para contribuir al requerimiento de oxígeno que tiene la planta, y ese aire, en esa cantidad, generalmente se utilizan difusores de burbuja gruesa que ya vienen con el módulo, permite tener una excelente calidad de mezcla en el tanque de membranas, con aporte de oxígeno al proceso biológico. El tema, digamos, en cuanto a las limitantes de los sistemas MBR, por supuesto que, como requieren una limpieza permanente para evitar la colmatación de las membranas, hay una estrategia de filtración. No puede filtrarse el 100% del tiempo, por lo tanto, generalmente se obtienen ciclos activos y ciclos pasivos. Acá estamos mostrando un caso en particular, donde tenemos un ciclo de filtración de 9 minutos y un ciclo que se llama de relajación de 1 minuto. Hay otros fabricantes que tienen otras estrategias, por ejemplo, 10 minutos en filtración, 2 minutos en relajación, e incluso hay algunos fabricantes que requieren algún ciclo de contralavado, pero eso hace bastante más engorrosa la operación. Y si nos abocamos a estos casos, tenemos que durante el ciclo de filtración la membrana va a estar filtrando, permeando permanentemente, y durante el ciclo de relajación se cierra el pasaje transversal a través de la membrana, de manera que durante ese tiempo de relajación voy a tener exclusivamente una corriente de aire ascendente desde abajo hacia arriba, que va a ser un rasgado, raspado más eficiente de la membrana para mejorar la limpieza en todo el ciclo. Vamos a ver algunos casos de éxito con reuso instalados en Argentina. Esta es la planta, una vista aérea muy bonita, muy simétrica, de la planta de Coca-Cola Reginald Lee en Ranelagh, con un caudal máximo de diseño de 2.000 metros cúbicos día. Lo que se ve como un reactor marrón a la derecha es el reactor de preaireación. Muchas veces es necesario combinar el reactor de membranas con algún reactor de preaireación, que es simplemente un complemento para tener el volumen necesario para la degradación de la carga orgánica. A la izquierda vemos también una parte complementaria de reactor, y la zona más finita, horizontal, es la zona donde están instalados los 10 módulos de membranas. Si ven arriba del ecualizador, donde están los aireadores AIO2, hay un tanquecito blanco. Bueno, este tanquecito blanco, no tan tanquecito, bastante importante, es el tanque de recolección de permeado. Tiene una salida, obviamente, para todo lo que está en exceso respecto del reuso, que puede ser vertido al exterior con una excelente calidad, y ese tanque alimenta un sistema de utilización de agua en los vestuarios para inodoros, mingitorios, lavado de pisos y otros usos dentro de la fábrica.
Un segundo caso de sistemas de MBR es la planta de Baggio, en Gualeguaychú, un caudal de 1.500 metros cúbicos día. Toda la parte inferior era una planta vieja que fue remodelada y con un revamping para transformarla en un sistema de membranas. Los dos reactores cuadrados que se ve a la derecha, el que tiene un poco de espuma, y el de la izquierda que está más marroncito. El de la derecha es el tanque de preaviación, el de la izquierda es el tanque de membranas, con una zona más finita donde están efectivamente instaladas las membranas. En este caso hay 8 módulos, y si ven en la parte superior había unos decantadores existentes más un espesador que quedaron fuera de uso, y actualmente la salida se produce al costado de uno de esos decantadores, y una parte importante del caudal total se bombea para uso de aguas industriales en la planta, lavado de pisos, riego, agua de incendio en la zona industrial. Otro caso exitoso de reuso de agua tratada, la planta de papelera, una papelera en San Andrés de Giles, con un caudal máximo de 1.000 metros cúbicos día. Lo que ven en el fondo era el viejo sistema de tratamiento de lagunas, que fue transformado simplemente en una laguna de compensación y ecualización, donde se bombean los efluentes a esta planta modular, MBR. En la zona de la izquierda, bueno, tenemos el tamiz, el control de pH, tenemos el reactor de preaviación, que es la zona central, y la zona de membranas. Como pueden ver, hay una diferencia de disposición del burbujeo en superficie, y es porque en el momento que se tomó la foto se habían instalado 3 de las 6 membranas que lleva la planta, y estaba trabajando a mitad de caudal, o sea que con la posibilidad de ampliación, con todo preparado para que esto se produzca. Y sobre la derecha vemos un tanque blanco, que es el tanque de agua de reuso, donde va todo el permeado, por desborde el exceso que no se usa va a su vuelco natural, y el resto se usa como agua industrial para la planta papelera. Una mención más, hace unos años hemos desarrollado plantas compactas con sistema MBR, que pueden tener un tanque si es exclusivamente el sistema MBR, pueden tener 2 tanques con una combinación de ecualización y tanque MBR, o incluso 2 tanques, uno de preaviación y otro tanque de membranas, que es el caso que estamos mostrando abajo, reactor de preaviación y reactor de membranas. Es la industria Amazones, una farmacéutica con 12 metros cúbicos día. Estas plantas compactas de 1 o 2 tanques son ideales para caudales que fueran hasta un orden, digamos, de los 100 metros cúbicos día, pero con un nivel normal de 10 a 30 metros cúbicos día. Y también tenemos algunos casos de reuso, por ejemplo, en mingitorios y sistemas en baños, para la parte de los operadores de planta. Bueno, y ahora va a continuar Lucila, que va a expresar o va a comentarles todo lo que respecta al tema lodos y cómo aprovechar los mismos en una economía circular. Bárbaro, gracias Carly. Bueno, ahora continuamos justamente con la corriente de lodos que inicialmente habíamos mencionado, que hoy en día se disponen, bueno, digamos, ¿qué son los lodos y de dónde provienen? Los lodos en una planta de tratamiento pueden venir de una etapa de tratamiento primario o secundario. Los lodos primarios serían los que están contenidos en el efluente crudo y son removidos en una primera sedimentación, y los lodos secundarios se refiere a la biomasa que se genera, que prolifera en el reactor biológico y que debe ser eliminado del sistema para mantener una concentración estable dentro del reactor. Bueno, nos encontramos en un paradigma, digamos, entre si los lodos son un recurso o un residuo. La idea es empezar a verlos como un recurso y empezar a aplicarlos de esa manera, tratando de recuperar esos materiales, principalmente nutrientes. Son muy ricos en nitrógeno y fósforo, que son removidos de los efluentes, terminan en los lodos, o también se puede recuperar energía a partir de su digestión. Si uno lo sigue considerando como un residuo, las acciones que uno va a tener que hacer para poder mejorar su manejo van a ser la reducción de su generación y la minimización de su disposición final.
Dentro de las tecnologías que desde Aeration podemos sugerir y diseñar para minimizar la generación de lodos, podemos mencionarles las que comentó Carlos recién de MBR, que frente a un lodos activados convencional generan mucha menor cantidad de barros por la, digamos, la residencia, el tiempo de residencia de esos barros dentro del reactor. Otra opción puede ser los sistemas MBBR, que tienen carriers dentro del reactor, y se trata de biomasa adherida mezclada con biomasa en suspensión, y otro ejemplo sería utilizar tecnologías con lechos percoladores de biomasa adherida, que generan menos lodos que los sistemas de lodos activados. Bueno, los barros o lodos dentro de una planta, esas corrientes de purga que se eliminan, que se sacan del sistema, tienen una concentración muy baja de sólidos. En realidad un 95%, 98% es agua. Entonces esos barros dentro de una planta de tratamiento deben ser procesados. ¿Para qué? Principalmente para disminuir los costos de transporte de esos barros fuera de la planta, reducir los costos de disposición y acondicionar esos barros para un proceso posterior. Entonces, dentro de esos procesos que ocurren dentro de una planta de tratamiento, tenemos los que tratan de estabilizar la actividad biológica de los barros. Recordemos que son microorganismos, la mayoría, que tienen microorganismos y que hay que digerirlos para que se mineralicen, para que se inerticen, para que dejen de generar olores, y eso se puede hacer por medio de digestión o estabilización química. Otro de los objetivos de los tratamientos que se realizan dentro de una planta son los de reducir el volumen de lodos. ¿Cómo se hace? Mediante espesadores o sistemas de deshidratación. En Aeration podemos proveer distintos tipos de filtros, como filtros prensa, filtros banda, centrífugas, tornillos multidisco o lechos de secado, todos para cumplir con este objetivo de minimizar los costos de transporte y disposición de lodos. Hoy en día en la Argentina la práctica común para los lodos es la disposición final, es decir, disponer los barros en un cuerpo receptor sin propósito de uso. Estos distintos destinos pueden ser land farming, relleno sanitario o incineración según el caso. Los barros salen de la planta y son enviados a empresas tercerizadas para estos fines, que deben estar registradas como operadores de residuos industriales no especiales, que es la categoría que le aplica a estos barros. Ahora bien, en la economía circular, el objetivo no es que vayan a disposición final, sino alargarle la vida útil o considerarlo como un insumo. Entonces, ¿qué usos pueden tener los barros en una forma teórica? Vamos a empezar por lo teórico. Son usos agrícolas como enmiendas o abonos en cultivos y pasturas, o enmiendas sino para otro destino como es las forestaciones, recuperación de sitios degradados, sitios con procesos de desertificación o pérdidas de cobertura vegetal, la restauración del paisaje para recuperar áreas que fueron sometidas a extracción minera u obras de infraestructura, cobertura en rellenos sanitarios, ese es un uso bastante común, ya que digamos, es para cubrir lo que son las celdas, como la cobertura final, y otros usos pueden ser para la construcción, la utilización como material de combustible para recuperación de energía. ¿Cómo logramos utilizar el barro para esos fines? Es importante que los barros tengan un tratamiento anterior que reduzca la carga patogénica de los barros. Es muy importante cumplir con un montón de, digamos, de tratamientos y de regulaciones y de controles, y el listado de tratamientos que fueron de una norma técnica que existe en la Argentina, que es la Resolución Nacional 410 del 2018, que es una norma técnica basada en normas de la EPA de Estados Unidos, establece distintos tratamientos para lograr acondicionar un barro para esos usos que dije anteriormente, ¿no? Algo, entre los tratamientos está el compostaje, la digestión, secados por calor, pero algo importante para aclarar es que esta resolución nacional aún hoy en día no ha sido reglamentada a nivel provincial, y eso es uno de los, digamos, las limitaciones que encontramos para lograr la economía circular de los barros en Argentina. Sin embargo, o sea, esa era la teoría. Ahora, desde la práctica podemos mencionar la experiencia
de las plantas depuradoras cloacales de Argentina que han logrado hacer un tratamiento avanzado de sus barros y darles un uso. Experiencias exitosas de hace varios años son el caso de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, que es quien opera la planta cloacal, que tienen una planta de compostaje en donde utilizan los residuos, los lodos de las plantas de tratamiento con un insumo que son los restos de poda. Con eso hacen compostaje con volteos, hileras de compostaje aeróbico, y tratan aproximadamente 5.000 metros cúbicos por año, y el uso que se le da, en un principio se le dio un uso agrícola, y hoy en día también se lo dan a vialidad para que lo puedan disponer en rellenos de caminos, o un uso de paisajismo. Otro caso exitoso es el de obras sanitarias del municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata. La planta, ya tienen una planta de compostaje de lodos, y ellos tratan ahí 7.300 toneladas al año, y el uso que se le da es cobertura de relleno sanitario de la ciudad de Mar del Plata. Normalmente las plantas depuradoras de grandes ciudades están cerca, digamos, en una misma ciudad también hay un relleno sanitario. Lo ideal, ahí hay una sinergia que se puede hacer entre los lodos, que es emplearlo para la cobertura de relleno y reemplazar el uso de tierra de otro lado, es decir, un recurso que se usaba para cubrir los rellenos, emplear un lodo para disminuir la presión que se hace sobre ese otro recurso. Otro ejemplo es el de AISA, acá en Buenos Aires, la planta norte. Originalmente la planta llevaba sus residuos a land farming, a 120 kilómetros de distancia, y hoy en día, desde el 2018 al 2020, hicieron una prueba piloto, en donde digieren sus lodos, los deshidratan, los mezclan con suelo y tosca, y los usan como cobertura de relleno de SEAMSE en el Parque Norte 3, y han tenido resultados muy exitosos, no solo porque el suelo ha demostrado, digamos, tener la estructura necesaria para poder cubrir los residuos, sino que también por su aporte de nutrientes, la flora de cobertura también se ha desarrollado aún mejor que con los del suelo que se utilizaba antes. Una mención especial también acá es decir que todos los biosólidos tienen que ser controlados en la composición, especialmente el tema de los metales, tienen que cumplir con ciertas regulaciones, ciertos valores, límites, y también tiene que ser, digamos, todo tiene que ser muy controlado para poder seguir utilizando el barro para este uso. Otra experiencia de lodos, más que nada del área privada, han habido casos de lodos biológicos de plantas privadas, industriales, que se han empleado como acondicionamiento de suelos agrícolas, pero acá lo importante mencionar es que en estos casos no se trató de lodos cloacales, ya que eso no está permitido en el país en este momento, debido a los controles que deben hacerse. Pero sí es posible acondicionar los lodos agroindustriales para usos como enmienda agrícola. Uno de los objetivos que nos propusimos para hacer esta charla era entender cuál era la percepción del público, de nuestro público, con respecto al manejo de los lodos. Entonces realizamos una encuesta que tuvimos bastante aceptación y bastantes respuestas, y los resultados de esta encuesta nos indican que la mayoría de las personas que responden no están familiarizadas con la normativa que regula el manejo de los biosólidos. Otro de los resultados es que la mayoría de las personas, al no conocerla tampoco, no ha intentado ponerla en práctica, y dentro de las preguntas que hicimos, lo que destacamos es que actualmente la mayoría de las personas encuestadas expresan que las plantas que ellos conocen de tratamiento de efluentes, el manejo que se hace de los barros es la deshidratación y el envío de la disposición final, que eso es como el estado actual del manejo de barros en Argentina en general. Después, ¿qué dificultades perciben las personas acerca de emplear o aplicar tratamientos avanzados de lodo?
la mayoría, casi el 50%, coincide en que los costos de inversión suelen ser la principal dificultad para emplear estas prácticas. Otro tanto entiende que la tecnología disponible, un 20%, que la tecnología disponible es un impedimento, a lo que a nosotros nos parece que en realidad la tecnología existe, el compostaje, por ejemplo, se puede hacer, se realiza de hecho, y no necesita, digamos, existe la tecnología en Argentina para realizarlo. Nos parece que deberíamos profundizar bien en este tema, sobre todo en la difusión de estas técnicas. Entonces, como conclusión y en respuesta a la economía circular de los barros, ¿es posible en la Argentina? Nosotros encontramos ciertos desafíos, principalmente la falta de reglamentación de normas técnicas específicas para los barros, si bien existen, no están reglamentadas a nivel provincial. También destacamos la ausencia de incentivos económicos para ir más allá con el manejo de los barros, y la ausencia o escasez de establecimientos dedicados al tratamiento de lodos para su reuso. Existen para disposición final, no existen para hacer un reuso de los lodos. Como oportunidades dentro de esta discusión, destacamos experiencias exitosas de gran escala, como las que mencionamos de las plantas depuradoras, que han demostrado que los lodos cloacales tienen un potencial de aplicación como enmienda orgánica o biocobertura de rellenos, por su gran aporte nutricional, sobre todo el nitrógeno y fósforo, y también lo que respecta a biocobertura de rellenos es que reemplazan el uso de recursos no renovables como les puede ser tierra para ese uso. Así que bueno, esto ha sido un poco el resumen de nuestro análisis de la aplicación de aprovechamiento de lodos, y estamos abiertos a que nos hagan consultas o preguntas al respecto, y también por el reuso del agua. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Acá hay algunas preguntitas. Hay una que es como en dos partes. ¿Cuál es el flujo normal que deberíamos considerar para un MBR para tratar el efluente domiciliario de una pequeña población? Y por otro lado, si preguntar por la sensibilidad del sistema MBR ante variaciones de temperaturas, es decir, cuán fiable es en lugares de gran amplitud térmica. Bueno, respecto a la primera pregunta, el flujo normal que se toma para efluentes industriales, en todo caso, prácticamente todos los fabricantes de membranas es 0,3 metros cúbicos metro cuadrado hora, que son unos 15 LMH, que es la unidad que se utiliza, son litros por metro cuadrado por hora. Normalmente en efluentes cloacales puede haber una mejora en cuanto a ese flux, y ahí va la segunda pregunta, tiene mucho que ver porque también influye la temperatura, y en lugares cálidos con temperaturas arriba de 20 grados se puede llegar a trabajar con flux de prácticamente el doble, del orden de 0,50, 0,55 metros cúbicos metro cuadrado hora. En cuanto a la temperatura, cuanto más alta es la temperatura, mejor es la filtrabilidad, con lo cual con mayor temperatura se puede trabajar con flux mayores. Cuando baja la temperatura, eso perjudica la filtrabilidad y hay que trabajar con flux menores. No hay un problema de temperatura en sí, más allá de las temperaturas normales de todos los efluentes y los reactores en tratamiento en barros activados. O sea, estamos considerando de 10, 12, 15 grados hasta unos 30 y algo de grados. O sea, un poco más de temperatura, si bien no va a afectar como afecta la sedimentabilidad en un barro activado convencional, va a mejorar la filtrabilidad, no existiendo formalmente un límite superior. Perfecto. Otra pregunta que quieren saber: ¿de qué manera puede aumentar aún más la densidad del lodo primario, dado que durante la centrifugación para separar las fases líquidas sólidas no logra separar esas fases? Bueno, a ver, pero un poco como la releve, no sé si Lucila puedes decir algo, pero los barros, tanto el espesamiento como la deshidratación de los mismos, siempre se basa en eliminar o apartar agua intersticial. No podemos separar un barro que está íntimamente ligado. Habría que ver en cada caso en particular cómo es la composición de ese barro, de dónde proviene, es un barro primario cloacal o es un barro primario de alguna industria. Es muy difícil dar una línea general. Lo que es claro que así como para una deshidratación prácticamente en todos los casos se requiere un acondicionamiento del lodo a través de un polímero, generalmente catiónico,
porque todos los sistemas de deshidratación lo que hacen es retirar agua que está intersticial, es decir, previamente separada de los flux. En el caso de primarios, depende cómo sean esos primarios, o sea, si son fibras, si son lodos, un barro un poco más arcilloso, es muy variable. En general, las combinaciones de barros primarios con barros secundarios son de las mejores para hacer deshidratación, pero no hay una regla general. Bien. ¿Qué sugieren en localidades pequeñas que tienen pozos sépticos? Bueno, a ver, el pozo séptico es alguna forma de tratamiento, digamos, los que somos un poco más ecologistas y trabajamos en eso, no es que nos guste en demasía, pero bueno, ¿cuál es el concepto? El concepto es retener la mayor cantidad de sólidos en la cámara séptica, en el pozo séptico, o la cámara que sea, para que eso entre en una pseudodigestión anaeróbica y disminuya su volumen, y el líquido percola y a través de la tierra misma hace una filtración. Se asegura que 1 metro y medio de tierra prácticamente filtra cualquier cosa. Pensemos que la tierra es un organismo vivo, que tenemos nutrientes, que tenemos distintos tipos de microorganismos que están trabajando y que pueden alimentarse justamente de ese residuo. Me fui del eje. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, se puede transformar un sistema de cámaras sépticas o fosas sépticas, se puede transformar siempre en un sistema de tratamiento. No lo veo de una manera individual, pero es muy común en muchas localidades, incluso en barrios que se pide, se mantienen las cámaras sépticas, se mantiene pozos sépticos y luego se trata el líquido en lugar de dejarlo percolar en la tierra. Bien, perfecto. Bueno, la última, así le damos paso a los siguientes disertantes. ¿Hay un costo estimado de tratamiento por kilo de lodo para efluentes cloacales? Lucila, ¿podés decir algo o no? No, la verdad es que el costo estimado no está muy definido. Lo que sí puedo decir es que más o menos el costo de disposición de lodos, al menos en donde nosotros conocemos, puede estar entre los 5.000 pesos por tonelada, que eso es por la disposición. O sea, uno parte de esa base para disponerlo. Lo que le haga antes obviamente va a aumentar en costos operativos, de energía, de productos químicos si es que se necesitan, de mano de obra, pero digamos, siempre es mejor deshidratar el barro en una planta que transportar agua y que también le cobren por eso, ¿no? Y siempre es importante evaluar las distancias entre hasta dónde lo llevamos y qué hacemos en la planta. Todo eso es parte de un análisis que hay que hacer. Claro, tal cual, como un repago, y también el repago de esa inversión, me imagino que también se calculará en cada caso en especial. Sí, sí, nosotros podemos acompañarlos en la evaluación de qué tratamiento hacerle al barro en la planta, qué equipamiento es ideal para cada caso, para cada lodo. En ese sentido, estamos abiertos y ahí está el correo para escribirnos si tienen alguna pregunta particular, algún proyecto que quisieran que demos nuestro aporte. Bueno, muchísimas gracias Lucila y Carlos. Gracias a ustedes, Cualquier pregunta que nos llegue se las retransmitimos. sin ningún Muchas problema. gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos.